¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de la salvación que viene por la gracia de Dios? E hicimos una pregunta. Nos preguntamos, ¿de qué nos salva nuestro Señor? Porque somos salvos en Cristo, sí, pero ¿de qué nos salva? Y dijimos que nuestro Señor nos salva de la maldad del diablo, del enemigo de nuestras almas, sí, pero dijimos que el Señor también nos salva de nuestra propia maldad, de nuestras propias pasiones. Eso es lo que dice Pablo cuando escribe a Tito en el texto que nosotros vimos. Pero la pregunta que quiero invitarles a que busquemos responder hoy es: ¿qué hacemos ahora que hemos sido salvos? ¿Qué hacemos ahora hasta que todo esto termine? Porque este mundo, por lo menos como nosotros lo conocemos, se va a terminar. Es verdad, está en la palabra. Y Jesús va a venir a reinar eternamente. Sí, gloria a Dios por eso. Pero ¿cuál es el sentido de nuestras vidas hasta que ese día llegue? ¿Cómo vivo la vida siendo salvo en Cristo? Y para eso les quiero invitar a que leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 40. Mateo 25, del 31 al 40. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Un pequeño paréntesis. La lógica acá es que los separa. La izquierda y la derecha, ¿cuál? ¿La mía o la de ustedes? ¿No es cierto? Pero sí, los separa. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Capítulo 25 de Mateo. El Evangelio va llegando al final y el capítulo 25 es parte de un gran último discurso de Jesús que empezó en el capítulo 23 y que está dando término a las enseñanzas de Jesús antes de empezar lo que nosotros llamamos pasión, lo que viene ahora en las próximas semanas en nuestro calendario litúrgico, digamos así. La pasión, ustedes saben, es el sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. Y si ustedes ven este discurso que está acá, ya partió, pero lo vemos en el 25, este discurso abre la perspectiva del final de los tiempos, de la vuelta de Jesús, y presenta
una serie de enseñanzas sobre la vigilancia y la esperanza que iluminan o que deberían iluminar cuáles deberían ser las actitudes de los cristianos frente al fin de los tiempos. En estos capítulos hay un marcado carácter que es escatológico. La palabra escatología tiene que ver con el estudio exactamente de eso, del fin de los tiempos. Entonces, digamos así, Jesús acá ya al final se va poniendo bastante escatológico, porque empieza a hablar del fin. ¿Y cómo lo hace? Lo hace exhortando a la iglesia a la perseverancia en la persecución y a estar preparados para esta segunda venida que nosotros también esperamos. Así que tenemos del verso 31 al 34 un relato que es escatológico y que cuenta que va a llegar un día en que Jesús va a venir nuevamente en medio de su gloria, dice el texto, y va a separar a todos. Unos a la derecha, no sé si mi derecha o si la derecha de ustedes, pero unos a la derecha y otros a la izquierda. Y a los de la derecha les dice que ellos son los bendecidos del Padre. Y dice que ellos van a recibir su herencia, un reino maravilloso, ¿debido a qué? Debido a cómo vivieron sus vidas. Pero a partir del verso 35 viene lo interesante. Viene la respuesta. Viene la clave que permite esa separación, digamos. Porque algunos van a estar a la derecha y no van a estar a la izquierda. Y dice, vengan los que mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pero, ¿qué es lo que les dio el derecho de recibir la herencia? Esa es la pregunta que debiéramos hacer. Porque a todos, yo creo, nos interesa estar a la derecha y no a la izquierda. ¿Qué es lo que hice para estar a la derecha? La pregunta es intrínseca, ¿no? La pregunta está escondida en el texto. Y es una pregunta muy válida. El verso empieza, el 35, con la conjunción ¿por qué? O sea, Jesús está respondiendo a algo. ¿Por qué? Entonces nosotros debiéramos preguntarnos, ¿qué fue lo que hice para quedar a la derecha y no a la izquierda? Porque si hay algo que todos los que aman a Dios queremos hacer, es cumplir con su voluntad. Porque todos entendemos que para quedarnos a la derecha debemos hacer su voluntad, ¿no es cierto? Mientras que los que no hagan su voluntad quedarán a la izquierda. Tiene todo el sentido y de hecho lo leímos hasta el 40, pero si ustedes leen del 41 en adelante, viene qué es lo que pasa con los que están a la izquierda, ¿verdad? ¿Y por qué entonces algunos se van a la derecha mientras que otros no? Y Jesús les dice, porque tuve hambre y me disteis, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Interesante, ¿no? Porque en un principio, y pensando en la lógica de nosotros de cómo se vive la vida cristiana,
uno como que esperaría otra respuesta. Algo así como: ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, porque oraron mucho, leyeron mucho, cantaron mucho y asistieron todos los domingos a la iglesia. ¿Sí o no? Porque nosotros tenemos en nuestro inconsciente de que esas cosas son las que hacen un buen cristiano. ¿Por qué voy para la derecha? Porque no me perdí a una reunión de oración. Porque serví toda la vida en el ministerio de música. Porque los domingos sagradamente me levantaba y iba al culto. Porque según nuestra cultura religiosa, nuestras prácticas religiosas, fíjense, son una meta en sí mismas. Si cumplo con estas cosas, llegué a la meta. Pero la verdad es que nuestras prácticas religiosas son la partida, no son la llegada. Son el a partir de, no es la meta. ¿Han visto cuando te venden algo y todo y te dicen desde, a partir de? Nuestros cultos, nuestra vida como iglesia, nuestra vida eclesiástica, no es la meta de la vida cristiana. Es desde donde partimos nuestra vida cristiana. Ahora, ustedes podrán preguntarse: pastor, ¿usted está diciendo que tenemos que cerrar la iglesia y hacer solamente buenas obras? No, por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que la iglesia y nuestras prácticas religiosas son la partida de la vida cristiana, pero no son el fin. La iglesia es el lugar donde venimos a aprender de la palabra de Dios, a alabar, a adorar a Dios, a engrandecer a Dios y a reunirme con mis hermanos y hermanas. Pero la iglesia, ustedes y la institución no es el fin, es la forma. Es el lugar a partir de donde vivo la vida cristiana. Porque no hay vida cristiana sin comunión de los unos con los otros. Pero el fin de la iglesia no es ir vivir de culto de domingo en culto de domingo. Y fíjense en algo, queridos, queridas, no hay cristianismo si no haces parte de una comunidad. Y tampoco hay cristianismo virtual. Ay, no sé, yo no voy a la iglesia porque yo me peleé con todos, la verdad, menos con Dios. ¿Lo han escuchado? Así que lo que hago ahora es que asisto a un culto en una iglesia que nadie me conoce. Por YouTube, por Facebook. No hay vida cristiana por internet, hermanos. La vida cristiana es ojo en el ojo. La vida cristiana es roce, es convivencia, es risa y también es lloro. Y seremos puestos a derecha, queridos y queridas, cuando estemos juntos a los necesitados. Cuando acompañemos a los pecadores
Pero claro, teniendo en cuenta que el Evangelio se trata de pecadores acompañando a pecadores. No se trata de santos acompañando a pecadores. Porque santo solo hay uno, ¿verdad? El punto central, hermanos, de los que quedan a la derecha, es que amo a Dios cuando amo a los demás. Y sirvo a Dios cuando sirvo a los demás. Entonces la salvación que se nos ha dado por la gracia de Dios se torna práctica, se torna real a partir del cuidado que cada uno de nosotros tiene por los demás. Y sirvo a los demás con humildad, a partir de mis propias debilidades, fíjense. O alguien puede decir así, permiso, soy santo y vengo a visitar al pecador, a la pecadora. ¿La puede llamar, por favor? Sí. ¿Y usted quién es? Santo. Dígale que es un santo. No. No, pues. Más bien, doy de comer y reparto de lo que tengo porque he reconocido primeramente el señorío de Cristo en mi vida. Y he reconocido mi propia condición de necesitado. Doy de beber, ofrezco alojamiento, visto, atiendo al enfermo y visito al encarcelado, porque solamente entrego de lo que he recibido. O en una palabra, ¿lo quieren definir en una sola palabra? Acompaño. Acompaño al otro. Acompaño a la otra. Porque la vida en la iglesia y fuera de la iglesia también es una vida, o debiera ser, en que pecadores acompañan a pecadores. El punto es, ¿cómo es que yo con mis pecados convivo con ustedes con sus pecados? Tolerancia, amor, para que de esa forma nos acompañemos. Acompaño al otro. ¿Y será que la lista se agota en esta lista que está aquí en el Evangelio de Mateo? Porque aquí hay otra lista, hemos hablado de las listas, ¿no es cierto? El check. Entonces, tomo la lista y si no está en la lista, lo siento, no está en la lista. No te puedo hacer el bien. No, pues. Fíjense que la lista del Evangelio de Mateo es al mismo tiempo muy acotada, ¿no es cierto? ¿Qué es? Doy de comer, doy de beber, visto, ¿qué más? Acompaño al que está enfermo y visito al que está en la cárcel. Fíjense que la lista es muy acotada, sí, pero también es muy amplia, a tal punto que en ella cabe hasta los que están en la cárcel. Entonces tomemos el principio de la enseñanza y lo apliquemos hoy. Entonces, sumamos entonces también al vecino que está desempleado. No está en la lista, pero es mi vecino y perdió el trabajo hace poco.
Sumemos a la vecina que está viviendo un proceso de separación y divorcio. Sumemos a los niños, las niñas, las mujeres que están sufriendo algún tipo de abuso o violencia intrafamiliar. Y sumemos también a nuestros adultos mayores. Tampoco están en la lista. Acompañar. Entonces, al final de cuentas, acompañemos a todos los que están necesitados. O más bien, acompañémonos. Yo hago compañía a alguien y alguien me hace compañía a mí. ¿Eso significa que la iglesia tiene que hacer todo el tiempo actividades sociales? No, porque ese no es el rol de la iglesia. Nosotros nos acompañamos a partir de nuestras propias realidades, porque todas las veces que acompañamos al otro, Dios se hace presente. Entonces mi invitación este día domingo es que vivamos la vida con excelencia, buscando hacer todo de la mejor forma posible, de la mejor manera posible. Miren, es fácil. ¿Qué ejemplo doy? Por ejemplo, los ejemplos siempre son malos. Este micrófono es un buen micrófono. Hay micrófonos de 20.000 pesos. Y hay micrófonos de 1.000.000 de pesos. Este cuesta como 150.000 pesos. Y es el micrófono que yo tengo a mano para comunicarme con ustedes. Entonces a este micrófono le voy a sacar el jugo. Lo voy a ecualizar y voy a trabajar con ese micrófono para que ustedes me escuchen de la mejor manera posible. ¿Tengo el micrófono de 1.000.000 de pesos? No. No quiero tenerlo, de hecho. Pero lo que tengo a mano, eso lo uso de la mejor forma posible. Lo mismo hago con mis dones y talentos. Entonces, si soy un ingeniero, voy a buscar ser el mejor ingeniero. Primeramente para glorificar a Dios y después para acompañar a los demás. ¿A partir de qué? De mi ingeniería, pues. Si soy médico, voy a ser el mejor médico, el mejor enfermero. Si mi trabajo es el de limpiar, voy a dejar todo soplado, porque hago lo mejor a partir de quien soy. Si mi trabajo es manejar la micro, lo voy a hacer de la mejor. Qué difícil debe ser chofer de micro. Voy a hacer de la mejor manera. Y voy a saludar a todos, y voy a buscar ser respetuoso. Voy a entregar lo mejor de mí, porque de esa forma estoy sirviendo a los demás. Usted no sirve al Señor solamente si canta, o se hace la proyección, o si es diácono, diaconisa, o si es profesor de escuela dominical. Usted tiene que servir al Señor a partir de lo que es. Un arquitecto puede usar la sabiduría que Dios le ha dado y el talento que el Señor le ha dado para, por ejemplo, poder construir casas con un material nuevo.
que es económico, pero que es aislante, que no sé cuánto, que cumple con las normas, que funciona, pero que cuesta la mitad de lo que costaría un material X. Está sirviendo al Señor. Y capaz que ese material que ese arquitecto creó termine casas en África siendo construidas con ese material, dignificando la vida de la gente. Sabiduría, dones y talentos. ¿Para qué? ¿Para venir el domingo a la iglesia? No, para acompañar a los demás. Amén. Entonces, vivamos con excelencia, acompañando a los demás a partir de nuestros dones y talentos. ¿Saben por qué? Porque es Jesús mismo quien nos asegura que todo lo que hagamos a los más pequeños, a los más indefensos, lo habremos hecho a Él y por Él. ¿Qué les parece? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso el planteamiento de Dios respecto a que el bien se hace entre nosotros. A mí me encantaría servir a Dios. Sirve a los demás. ¿Cómo sirves a Dios? ¿Que le vas a hacer una rica comida a Dios? Sí. Señor, te compré una polerita nueva. Sirves a Dios cuando sirves a los demás. Acompañes al otro y estarás sirviendo a Dios. Pero al mismo tiempo, ojalá que alguien te acompañe, ¿no? Uno acompañando al otro. ¿En dónde? En medio de la vida, en medio de las situaciones. Y así, quizás vamos a estar a la derecha. ¿No es cierto? Todos nosotros somos los más pequeños, somos los más indefensos. El prójimo, no sé si es algo tan sencillo, pero parece trabalengua, pero el prójimo es quien está a mi lado, sin importar quién. Pero al mismo tiempo, yo soy el prójimo de esa persona. Alguien es mi prójimo, pero yo también soy el prójimo del otro. Entonces, ¿para qué hacer las cosas tan difíciles? ¿Para qué a veces dar vueltas y vueltas y tratar de... Si el Evangelio es sencillo. ¿Querés estar a la derecha? Sirve a los demás. Y asistes a tu iglesia y haces parte de una comunidad porque amas a Dios y te gusta estar con gente que también ama a Dios. Y con gente que piensa igual que tú. Con gente con quien puedes compartir tus cosas. Con personas con quien puedes decir, ora por mí, yo no ando bien. ¿No es cierto? Entonces, vivamos la vida cristiana con excelencia y a partir de nuestras propias realidades, acompañándonos. ¿Oramos al Señor? Bondadoso Dios y Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra que está aquí en el Evangelio de Mateo, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, porque tú viniste a romper los paradigmas de tu tiempo, pero sigue rompiendo nuestros paradigmas hoy día también, Señor. Y ayúdanos, Padre,
enséñanos, por favor, a que nosotros aprendamos a acompañarnos. Queremos ser la compañía del otro, la compañía del necesitado. Queremos ser el hombro, Señor, para el que necesita llorar. Queremos ser los brazos del que abraza al que está preocupado, triste y acongojado, Señor. Queremos ser el que da de comer al que está necesitado y que da de vestir al que no tiene ropa. Queremos estar con el enfermo, queremos estar con todos, Señor, los que están acongojados. Queremos estar con la joven que está viviendo un embarazo no deseado. Queremos estar con el hombre, la mujer que tiene su vida destruida por las drogas. Queremos estar, Señor, por el que siente dolor y está desamparado. Queremos acompañar a los despreciados y desechados del mundo, porque para ellos tú viniste, Señor. Mira nuestros corazones, Señor, y transfórmanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Y haz de nosotros, Señor, hombres y mujeres dignos de ser llamados hijos tuyos, Señor, hijas tuyas, Señor. Y úsanos, Señor, en medio de este mundo tan difícil, con tanta violencia, con tanta desesperanza. Úsanos, Señor, y haznos compañía del que necesite. Oramos a ti, Señor, como dice tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.